Hola cazadores de misterios. ¿Alguna vez han soñado con encontrar un tesoro perdido? ¿Con descubrir cofres llenos de oro escondidos durante siglos, esperando a que alguien los encuentre? Pues les tengo noticias, esos tesoros existen y no son solo leyendas. Alrededor del mundo hay fortunas reales, documentadas históricamente, que desaparecieron en circunstancias misteriosas y que hasta el día de hoy nadie ha podido encontrar. Hoy vamos a explorar los 10 tesoros perdidos más valiosos de la historia. Algunos fueron escondidos durante guerras, otros se hundieron con barcos en el fondo del océano, y varios fueron ocultados por civilizaciones antiguas que nunca revelaron su ubicación. Estamos hablando de fortunas valoradas en millones, e incluso miles de millones de dólares, que incluyen oro puro, piedras preciosas, reliquias sagradas y artefactos históricos invaluables, desde submarinos nazis cargados de riquezas robadas hasta templos secretos con toneladas de oro inca. Cada tesoro en esta lista ha inspirado a cazadores profesionales, aventureros y soñadores durante décadas, e incluso siglos. Y les adelanto algo, el tesoro en el número 1 es tan legendario, tan envuelto en misterio y simbolismo, que algunos creen que quien lo encuentre no solo descubrirá oro, sino secretos que podrían cambiar la historia tal como la conocemos. Empecemos esta búsqueda por las fortunas más codiciadas del planeta. En 10º lugar, el tesoro del U-Boot alemán, oro nazi en el fondo del océano. Comenzamos nuestro recorrido en los últimos días caóticos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Tercer Reich estaba colapsando y los nazis sabían que la derrota era inevitable. En medio de la desesperación, múltiples submarinos U-Boot salieron de puertos alemanes cargados con contenido misterioso, lingotes de oro robado de bancos europeos, joyas confiscadas de familias judías, obras de arte invaluables y, según algunos testimonios, documentos secretos que los nazis querían mantener ocultos para siempre. El plan era trasladar estas fortunas a refugios seguros en Sudamérica, donde altos oficiales nazis planeaban esconderse después de la guerra. Pero muchos de estos submarinos nunca llegaron a su destino. El caso más famoso es el del U-Boot 853, hundido cerca de la costa de Rhode Island en Estados Unidos. Los buzos que exploraron el naufragio reportaron haber visto cajas selladas de metal, pero las autoridades prohibieron cualquier intento de recuperación, generando teorías de conspiración sobre qué contenían realmente. Otro submarino legendario es el U-Boot 166, hundido en el Golfo de México. Los pescadores locales han reportado durante décadas que sus redes se enganchan en estructuras metálicas sumergidas en la zona, alimentando especulaciones de que el tesoro está ahí, esperando. Los documentos desclasificados de la época revelan que los nazis tenían planes de evacuar entre 280 y 500 toneladas de oro antes del colapso final. Solo una fracción de ese oro fue recuperada oficialmente por los aliados. Los cazatesoros modernos continúan buscando estos submarinos usando tecnología de sonar avanzada, pero las profundidades extremas, las corrientes oceánicas y las restricciones legales internacionales hacen la búsqueda extremadamente complicada. Se estima que el valor total de todos los tesoros nazis perdidos en el océano podría superar los 2.000 millones de dólares en valores actuales, sin contar el valor histórico incalculable de los artefactos. En 9º lugar, el tesoro de los confederados, la fortuna perdida de la guerra civil. Viajamos ahora al sur de Estados Unidos, a los últimos días desesperados de la Guerra Civil Americana en 1865, cuando el ejército confederado sabía que la derrota era inevitable. Según documentos históricos verificados, el tesoro confederado consistía en aproximadamente $500,000 de la época en oro y plata, lo que equivale a más de 100 millones de dólares actuales. Este dinero era literalmente toda la riqueza del gobierno confederado. La historia documentada cuenta que este tesoro fue evacuado de Richmond, Virginia, cuando cayó la capital confederada. Fue transportado en tren hacia el sur, custodiado por soldados, con el plan de usarlo para continuar la resistencia. Pero entonces el tesoro simplemente desapareció. Los registros históricos muestran que llegó a Georgia, pero después de eso, los rastros se pierden completamente. Las teorías sobre su paradero son fascinantes. Algunos historiadores creen que fue dividido y enterrado en múltiples ubicaciones secretas a lo largo del sur. Otros piensan que oficiales confederados corruptos simplemente lo robaron y lo escondieron para uso personal. Han aparecido mapas supuestamente auténticos indicando ubicaciones en Carolina del Sur, Georgia, Florida y hasta en Texas. Cazatesoros profesionales han excavado docenas de sitios basándose en estos mapas, pero hasta ahora nadie ha encontrado nada verificable. Lo más intrigante es que existen testimonios de personas en su lecho de muerte que afirmaron saber dónde está el tesoro, pero sus instrucciones siempre han sido demasiado vagas o contradictorias para ser útiles. En la década de 1970, un cazatesoros encontró monedas de oro confederadas enterradas cerca de un viejo roble en Georgia, lo que reavivó el interés en la búsqueda. Pero si esas monedas eran parte del tesoro principal o solo un botín menor, sigue siendo un misterio. Múltiples libros, documentales e incluso series de televisión han seguido a cazatesoros modernos en su búsqueda. Pero el tesoro confederado permanece como uno de los grandes enigmas de la historia estadounidense. En 8º lugar, el tesoro de Blackbeard, el botín del pirata más temido. Llegamos al mundo dorado de la piratería del Caribe, específicamente al tesoro del pirata más legendario y temido de todos los tiempos, Edward Teach.
mejor conocido como Barba Negra o Blackbeard, durante apenas 2 años de actividad pirata entre 1716 y 1718. Barba Negra sembró el terror absoluto en las costas del Caribe y el Atlántico Norte. Su barco insignia, el Queen Anne's Revenge, atacó y saqueó docenas de barcos mercantes españoles, franceses e ingleses. Los registros históricos documentan que Barba Negra capturó fortunas masivas, cofres llenos de monedas de oro español, lingotes de plata de las minas de Potosí, joyas robadas de la nobleza europea y cargamentos completos de especias y seda que valían fortunas en la época. Pero aquí viene el misterio central. Cuando Barba Negra fue finalmente asesinado en una batalla naval en 1718 en la costa de Carolina del Norte, solo encontraron una fracción mínima de su botín legendario en su barco. ¿Dónde está el resto? Durante 300 años, cazatesoros han buscado la respuesta en docenas de islas caribeñas. La teoría más popular es que Barba Negra, sabiendo que su vida de pirata no duraría para siempre, escondió su tesoro principal en una ubicación secreta que solo él conocía. Existen reportes de mapas supuestamente dibujados por miembros de su tripulación, indicando ubicaciones en las Bahamas, Jamaica o incluso en islas remotas de las Carolinas. Pero ninguno ha llevado a descubrimientos verificables. En 1996, buzos encontraron los restos del Queen Anne's Revenge hundidos cerca de la costa de Carolina del Norte. Recuperaron cañones, anclas y artefactos de navegación, pero no encontraron tesoros significativos, lo que solo profundiza el misterio. Si el tesoro no estaba en su barco, ¿dónde lo escondió? Los expertos estiman que el tesoro completo de Barba Negra podría valer entre 50 y 100 millones de dólares en valores actuales, sin contar el valor histórico de los artefactos. En séptimo lugar, el tesoro de Atahualpa, el rescate inca que desapareció. Viajamos ahora a uno de los momentos más dramáticos de la conquista de América. El encuentro entre el conquistador español Francisco Pizarro y el emperador inca Atahualpa en 1532. La historia está documentada en crónicas españolas. Después de capturar a Atahualpa mediante traición, Pizarro exigió un rescate imposible para liberarlo: llenar una habitación de 6.7 metros de largo por 5.2 metros de ancho hasta una altura de 2.7 metros con oro puro, y 2 habitaciones más del mismo tamaño con plata. Para que se den una idea de la magnitud, estamos hablando de aproximadamente 88 metros cúbicos de oro macizo, más el doble de ese volumen en plata. Es literalmente una de las fortunas más grandes jamás reunidas en la historia humana. Según las crónicas, los incas comenzaron a cumplir. Durante meses, caravanas de llamas llegaban desde todo el imperio cargando objetos de oro, estatuas, máscaras ceremoniales, joyas, platos y ornamentos de templos sagrados. Los españoles recibieron toneladas de tesoros. Los fundieron en lingotes y los dividieron entre los conquistadores. Pero aquí viene el giro trágico. Pizarro traicionó su palabra, ejecutó a Atahualpa de todos modos, y entonces, según las leyendas, las caravanas que aún estaban en camino con más oro simplemente desaparecieron. La teoría más aceptada es que los generales incas, al enterarse de la traición y ejecución de su emperador, ordenaron esconder todo el oro restante en cuevas secretas de los Andes para que los españoles nunca lo encontraran. Durante casi 500 años, cazatesoros han buscado este oro legendario en Perú, Ecuador y Bolivia. Existen reportes de expediciones que encontraron cuevas selladas con oro, pero que después no pudieron relocalizarlas, alimentando teorías sobre maldiciones incas. La cantidad de oro que supuestamente falta se estima en 300 a 500 toneladas adicionales, lo que en valores actuales representaría entre 15 y 25 mil millones de dólares. En sexto lugar, el tesoro del Flor de la Mar, el naufragio más valioso. Navegamos ahora al año 1511, al apogeo del imperio colonial portugués, cuando el galeón Flor de la Mar transportaba uno de los botines más grandes jamás reunidos en una sola embarcación. Este barco legendario había participado en la conquista de Malaca, uno de los puertos comerciales más ricos de Asia. Después de la victoria, los portugueses cargaron el Flor de la Mar con el tesoro completo del sultán de Malaca: toneladas de oro, diamantes, rubíes, especias raras, sedas preciosas y artefactos religiosos incalculables. Los inventarios históricos sugieren que el barco transportaba entre 60 y 200 toneladas de tesoros, incluyendo piedras preciosas del tamaño de huevos, estatuas de oro macizo y cofres llenos de perlas perfectas. Pero el Flor de la Mar nunca llegó a Portugal. En su viaje de regreso, encontró una tormenta masiva cerca del estrecho de Malaca y se hundió con todo su cargamento. El comandante Afonso de Albuquerque sobrevivió, pero el tesoro se perdió en las profundidades. Durante 500 años, cazatesoros de todo el mundo han buscado los restos del naufragio. La dificultad es que nadie sabe exactamente dónde se hundió. Los registros históricos dan ubicaciones contradictorias, y las corrientes oceánicas en la región son tan fuertes que el naufragio podría haber sido arrastrado kilómetros desde el punto de hundimiento original. En 1991, un cazatesoros llamado Robert Marks afirmó haber encontrado el naufragio, pero los gobiernos de Malasia e Indonesia bloquearon cualquier intento de recuperación, citando leyes de patrimonio cultural. Otros buscadores han usado tecnología de sonar moderno para escanear el fondo oceánico, identificando docenas de anomalías que podrían ser naufragios antiguos, pero ninguno ha sido confirmado como el Flor de la Mar. Los expertos estiman que el tesoro, si se encuentra en condiciones razonablemente preservadas, podría valer entre 2 y 9 mil millones de dólares en el mercado actual,
convirtiéndolo potencialmente en el naufragio más valioso jamás descubierto. En quinto lugar, el tesoro de Moctezuma, la fortuna perdida del Imperio Azteca. Viajamos ahora a México en 1520, durante uno de los episodios más dramáticos de la conquista española, la Noche Triste, cuando Hernán Cortés y sus hombres fueron expulsados violentamente de Tenochtitlan. Según las crónicas españolas y códices aztecas, los conquistadores habían reunido un tesoro masivo del emperador Moctezuma II: oro, jade, turquesas, plumas preciosas de quetzal, máscaras ceremoniales y artefactos sagrados de templos aztecas. El tesoro era tan grande que requerían cientos de porteadores indígenas para transportarlo. Los españoles lo habían fundido en lingotes para facilitar su transporte de regreso a España. Pero durante la huida caótica de la Noche Triste, mientras los españoles escapaban por las calzadas de Tenochtitlan bajo ataque azteca constante, gran parte del tesoro se perdió. Algunos soldados españoles, cargados con demasiado oro, se ahogaron en los canales de la ciudad. Otros abandonaron el tesoro para escapar con vida. Las crónicas mencionan que los aztecas recuperaron parte del oro perdido, pero que Cortés también logró salvar una porción. Sin embargo, gran parte del tesoro simplemente desapareció y nunca fue encontrado ni por españoles ni por aztecas. La teoría más fascinante es que los sacerdotes aztecas, viendo la derrota inevitable, escondieron los tesoros más sagrados en cámaras secretas bajo el Templo Mayor o en cuevas de las montañas circundantes, esperando tiempos mejores que nunca llegaron. Durante siglos, se han encontrado pequeños tesoros aztecas enterrados en la Ciudad de México y sus alrededores, pero nada que se compare con el tesoro principal de Moctezuma. En años recientes, arqueólogos han usado tecnología de radar de penetración terrestre para explorar bajo el centro histórico de Ciudad de México, descubriendo cámaras ocultas que aún no han sido excavadas por temor a dañar estructuras coloniales encima. El valor estimado del tesoro perdido de Moctezuma es casi imposible de calcular, pero conservadoramente podría superar los $10,000 millones, especialmente considerando el valor histórico y arqueológico. En cuarto lugar, el tesoro de Yamashita, el oro escondido en las Filipinas. Llegamos a uno de los tesoros más controvertidos y debatidos, el legendario tesoro de Yamashita, supuestamente escondido por el ejército japonés en las Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Según testimonios de soldados japoneses capturados, el general Tomoyuki Yamashita, conocido como el Tigre de Malaya, supervisó la operación de ocultar toneladas de oro, piedras preciosas y artefactos robados de toda Asia en una red de túneles y cuevas secretas en las Filipinas. Este oro provenía del saqueo sistemático de bancos, templos y palacios de China, Corea, Vietnam, Tailandia, Malasia, Birmania e Indonesia. El ejército japonés había estado robando sistemáticamente durante años, acumulando lo que algunos llaman el botín de guerra más grande de la historia. Los testimonios hablan de 175 sitios diferentes donde el oro fue escondido, marcados con códigos complejos y mapas que solo oficiales de alto rango podían descifrar. Muchos de estos oficiales murieron en la guerra, llevándose los secretos a la tumba. En 1971, un cazatesoros filipino llamado Rogelio Roxas afirmó haber encontrado parte del tesoro, estatuas de Buda de oro macizo y miles de lingotes en un túnel cerca de Baguio. Según su testimonio, recuperó 1 tonelada de oro antes de que militares filipinos confiscaran todo. Este caso llegó a cortes internacionales, con Roxas demandando al gobierno filipino y a Ferdinand Marcos, quien supuestamente se había apropiado del oro. En 1996, una corte de Hawái falló a favor de Roxas, reconociendo implícitamente que al menos parte del tesoro era real. Desde entonces, docenas de expediciones han buscado los otros 174 sitios supuestos. Han usado detectores de metal industrial, radar de penetración terrestre, e incluso han seguido mapas originales japoneses. Los escépticos argumentan que el tesoro es mayormente mitológico, exagerado por décadas de rumores. Los creyentes señalan documentos militares japoneses desclasificados que mencionan operaciones de seguridad de activos en Filipinas. Si el tesoro completo existe como se describe, podría valer entre 100 y 300 mil millones de dólares, lo que lo convertiría en el tesoro perdido más valioso de la historia moderna. En tercer lugar, el tesoro de Lima, la fortuna que desapareció con los piratas. Llegamos al tercer lugar con una de las historias más dramáticas de traición y tesoros perdidos. El tesoro de Lima, que desapareció en 1820 en circunstancias que parecen sacadas de una novela de aventuras. La historia comienza en Lima, Perú, cuando las guerras de independencia sudamericanas amenazaban la ciudad. Las autoridades españolas decidieron evacuar todo el tesoro acumulado en las iglesias, conventos y palacios virreinales para protegerlo. Este no era un tesoro pequeño, incluía toneladas de oro en lingotes y monedas, plata maciza de las minas de Potosí, joyas incalculables de la nobleza virreinal, piedras preciosas de Brasil, ornamentos religiosos de oro con incrustaciones de esmeraldas y, según algunas fuentes, hasta 11 toneladas de oro solo en objetos religiosos. Todo fue cargado en el barco Mary Dear, comandado por el capitán William Thompson, un marinero británico de confianza. El plan era transportar el tesoro a México, donde estaría seguro, pero Thompson y su tripulación sucumbieron a la tentación. Según testimonios posteriores, asesinaron a los guardias españoles, los arrojaron al mar y navegaron con el tesoro hacia la isla del Coco, cerca de Costa Rica, donde supuestamente lo enterraron. Poco después,
El Mary Dear fue capturado por un barco de guerra español. Toda la tripulación fue ejecutada excepto Thompson y su primer oficial, quienes prometieron revelar la ubicación del tesoro a cambio de sus vidas. Los llevaron a la isla del Coco, pero tan pronto tocaron tierra, Thompson y su compañero escaparon hacia la jungla y nunca fueron encontrados. El tesoro quedó perdido. Desde entonces, más de 300 expediciones documentadas han buscado el tesoro en la isla del Coco. El gobierno de Costa Rica ha otorgado permisos de búsqueda a cazatesoros de todo el mundo. Han encontrado monedas sueltas, fragmentos de artefactos españoles e incluso túneles excavados que podrían ser escondites. Pero nunca el tesoro principal. La isla es extremadamente difícil de explorar. Está cubierta de jungla densa, tiene acantilados peligrosos, cuevas inundadas y un clima tropical que hace la búsqueda casi imposible. El valor estimado del tesoro de Lima supera los $200 millones, potencialmente mucho más dependiendo de qué objetos específicos fueron incluidos. En segundo lugar, la Sala de Ámbar, la octava maravilla del mundo perdida. Llegamos al segundo lugar con un tesoro que no es oro o plata, sino algo aún más extraordinario, la legendaria Sala de Ámbar, considerada en su época como la octava maravilla del mundo. Construida en el siglo XVIII para el Palacio de Catalina en San Petersburgo, Rusia, la Sala de Ámbar era literalmente una habitación completa revestida con paneles de ámbar, incrustaciones de oro, espejos venecianos y piedras preciosas. Contenía aproximadamente 6 toneladas de ámbar tallado y pulido, formando mosaicos intrincados que brillaban con luz propia cuando eran iluminados. Los expertos la consideraban una de las obras de arte decorativas más impresionantes jamás creadas. Pero en 1941, cuando los nazis invadieron la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, desmantelaron completamente la Sala de Ámbar. Los paneles fueron cuidadosamente removidos, empacados en cajas y transportados a Königsberg, actual Kaliningrado, en Prusia Oriental. La sala fue exhibida brevemente en el castillo de Königsberg, pero en 1944, cuando las fuerzas soviéticas se acercaban, desapareció completamente. Desde entonces, nadie sabe con certeza qué pasó con ella. Las teorías son fascinantes. Algunos creen que fue destruida en los bombardeos aliados que arrasaron Königsberg. Otros piensan que los nazis la escondieron en túneles subterráneos o minas, abandonadas para protegerla. Hay testimonios de soldados alemanes que afirman haberla visto, empacada en un tren especial que salió de Königsberg días antes de la caída de la ciudad. Ese tren nunca llegó a su destino documentado. Cazatesoros han explorado docenas de ubicaciones en Polonia, República Checa y Alemania, siguiendo pistas y testimonios de última hora de nazis que afirmaban saber su ubicación. En años recientes, excavaciones en túneles sellados han encontrado cajas con el sello nazi, pero al abrirlas contenían documentos y artefactos menores. Nunca la Sala de Ámbar. Rusia reconstruyó una réplica exacta de la Sala de Ámbar en el Palacio de Catalina, pero la original permanece perdida. El valor de la Sala de Ámbar original se estima conservadoramente en $500 millones, pero su valor histórico y artístico es simplemente incalculable. En primer lugar, el tesoro de los templarios, el Santo Grial y los secretos perdidos. Y llegamos al número 1, el tesoro de los caballeros templarios, el tesoro perdido más legendario, misterioso y codiciado de toda la historia humana. Los templarios fueron la orden militar religiosa más poderosa de la Edad Media, funcionando durante casi 200 años como guardianes de los peregrinos en Tierra Santa, pero también como el primer sistema bancario internacional de Europa. Acumularon fortunas masivas, oro, plata, joyas, propiedades en toda Europa y Medio Oriente, documentos secretos, manuscritos antiguos y, según las leyendas más persistentes, reliquias sagradas incluyendo fragmentos de la cruz verdadera, la corona de espinas y el mismísimo Santo Grial. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, endeudado con los templarios y envidioso de su poder, ordenó el arresto simultáneo de todos los templarios en Francia. Pero aquí viene el misterio central. Cuando los soldados del rey llegaron a las fortalezas templarias, encontraron los tesoros vacíos. ¿Qué pasó? La teoría más aceptada es que los templarios, con su red de inteligencia sofisticada, supieron del arresto con anticipación y evacuaron sus tesoros semanas antes. Desde entonces, cazatesoros han buscado el tesoro templario en docenas de ubicaciones. El castillo de Gisors en Francia, donde radar ha detectado cámaras subterráneas selladas. La capilla de Roslin en Escocia, con sus símbolos templarios misteriosos. Oak Island en Canadá, donde excavaciones han encontrado túneles inundados imposibles de explorar. E incluso en América, siguiendo teorías de que los templarios llegaron al continente antes que Colón. Los documentos históricos sugieren que parte del tesoro fue llevado a Portugal, donde los templarios se reorganizaron bajo otro nombre. Pero el grueso del tesoro, especialmente las reliquias sagradas, permanece perdido. El tesoro templario representa algo más que riqueza material. Simboliza conocimientos secretos, textos antiguos posiblemente heréticos, y reliquias que podrían cambiar la historia del cristianismo si son reales. Si existe completo como las leyendas sugieren, su valor sería literalmente incalculable, no solo en términos monetarios, sino en importancia histórica, religiosa y cultural para toda la humanidad. Y ahí tienen los 10 tesoros perdidos más grandes de la historia, fortunas que han inspirado a aventureros, cazatesoros profesionales y soñadores durante siglos, desde submarinos nazis hasta templos templarios.
Cada uno representa no solo riqueza material, sino también fragmentos perdidos de nuestra historia colectiva esperando ser redescubiertos. Lo fascinante es que con tecnología moderna, satélites, sonar avanzado, radar de penetración terrestre, algunos de estos tesoros podrían ser encontrados en las próximas décadas. ¿Cuál de estos tesoros les gustaría encontrar? ¿El oro templario con sus secretos sagrados? ¿La sala de ámbar con su belleza incomparable? ¿O tal vez el tesoro de Atahualpa esperando en los Andes? Dejen sus comentarios, suscríbanse para más misterios históricos. Y quién sabe, tal vez alguno de ustedes sea el próximo en descubrir una de estas fortunas legendarias perdidas en el tiempo.